hemos estado hablando de la sanidad interior, de esa sanidad que debe tener el ser humano. Sabe que hoy en día la gente anda buscando mucho este tipo de sanidad. Por eso usted encuentra a la gente yendo mucho al psicólogo, o encuentra a la gente tratando de averiguar a través de la meditación. Algunos se van para el Amazonas a tomarse, yo no sé qué es que se toman por allá, y encuentran el interior de su ser, y por allá descubren lo que están teniendo. Porque sí hay una necesidad muy latente en el ser humano de poder identificar qué es lo que tienen y qué es lo que están sintiendo. ¿Por qué es que no pueden dormir? ¿Por qué es que no pueden avanzar? ¿Por qué es que de repente las relaciones matrimoniales no funcionan? Las relaciones familiares se convierten en un caos. Y es una necesidad muy latente en el ser humano hoy en día. Por esa razón hemos estado hablando durante este mes acerca de la sanidad interior y cómo la palabra de Dios nos da parámetros, porque la palabra de Dios fue escrita para traerte sanidad. ¿Sabías eso? Para eso fue escrita la Biblia. Para eso Dios se reveló a través de Jesucristo. Su único plan para enviar a Jesucristo a la tierra era para traerte sanidad. Traerte sanidad en el alma y traerte sanidad en el espíritu. Cuando tú encuentras esa sanidad en el alma, tú comienzas a ser productivo en la vida. Comienzas a vivir una vida estable. Comienzas a disfrutar el hogar. Comienzas a entender por qué Dios te dio la mujer que tienes al lado o el hombre que tienes al lado. Por esa razón es importante entender esto, y aprovechando esta oportunidad voy a centrarme en lo que dice la Escritura acerca de las relaciones de pareja y de las relaciones familiares. Y para eso quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 5. Aquellos que no tienen una Biblia, tranquilos que ahorita va a aparecer el texto ahí en la pantalla y eso les va a ayudar para que se puedan interactuar con nosotros. También quiero dar la bienvenida, porque es importante, a todos los hermanos y que están allí conectados y a las personas que van a ver este mensaje después diferido. Les damos la bienvenida a este tiempo y aprovecho esto para darle esta cuñita. Por favor, apoye las redes sociales de Casa de Gloria. Porque cuando usted le da un like, un link a Facebook, al Instagram, a YouTube, eso permite que otros lo vean. Y eso permite que nosotros cumplamos nuestra misión de predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Le pregunto, ¿usted cree que las redes sociales necesitan lo que aquí se predica? Vuelvo a decirle, ¿usted cree que lo necesitan? Entonces, si lo necesitan, usted me ayuda con eso, ¿correcto? No necesitamos ganar plata, lo que necesitamos es que eso se extienda mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, ayúdeme con eso, y de esa manera usted ayuda. Y yo tengo la meta que de aquí a diciembre ya lleguemos a 1000 suscriptores en el canal de YouTube. Estamos en 840. ¿Cuánto cree que podemos llegar a 1000? Que lleguemos a 1000. Y de esa manera compartamos a muchas más personas el evangelio. Entonces quiero invitarle para eso, y quería esa cuña darla de hace rato y me acordé ahorita. Libro de Efesios capítulo 5, por favor, y vamos a estar desde el versículo 21 en adelante. No lo voy a leer aquí al inicio, sino que lo vamos tomando y lo vamos meditando a la manera para que nos rinda un poco más el tiempo. Sabe que lo que quiero hoy hablarle es acerca del matrimonio, y le he puesto un título a este mensaje: el matrimonio baluarte del evangelio. El matrimonio baluarte del evangelio. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Que usted hoy pueda entender cómo el Señor pone como una imagen de lo que es la relación que Él tiene con la iglesia, la relación del evangelio, la pone muy clara en la relación que existe entre un hombre y una mujer cuando deciden unirse. Y esa imagen que hay entre un hombre y una mujer, el Señor la toma como ejemplo, como testimonio, como imagen de la misma relación que tiene Cristo con la iglesia. Y esto nos ayuda a ver cómo el Señor está pidiendo que nosotros nos relacionemos en ese tipo de relaciones. Cómo nosotros hagamos ese tipo de relaciones.
Esto no solamente nos ayuda para que nosotros hoy pensemos en el matrimonio, porque los más jóvenes que todavía no se han casado dirán, entonces este mensaje no tiene que ver conmigo. No, porque también tiene que ver con el tipo de relaciones que tú estableces en el hogar y en la familia. Entonces vas a aprender principios que te van a ayudar a relacionarte. Cuando tú aprendes la relación de la familia y de la pareja, esto te ayuda a mejorar y a disfrutar mucho más lo que Dios te ha permitido en el hogar. Y a eso es que me quiero dedicar en este momento. Leamos el versículo 21 y ahí me lo van colocando. Dice la escritura: someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Cómo dice? Someteos unos a otros. Y mantenga ahí el versículo, ese primer versículo 21, déjamelo allí. Esa palabra someteos es un ánimo, una motivación a que nosotros apliquemos un principio en nuestras relaciones de pareja y en nuestras relaciones de familia. Ese principio es el sometimiento. Vuelvo a repetírselo: sometimiento. El apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta, está revelando que un principio fundamental para las buenas relaciones familiares y de pareja es el sometimiento mutuo. Usted tiene que aprender a someterse mutuamente. Note que aquí no está haciendo un énfasis en una parte de la relación. Invita a que toda la relación en común tenga un principio general que sea la base de su relación: el sometimiento. Cuando usted aprende a someterse en la relación de pareja, usted comienza a ponerle la base fundamental para un buen desempeño del matrimonio, para un buen desempeño del hogar y de la familia. El sometimiento es esencial. Ahora usted dirá, pero qué difícil es eso. Yo creo que usted lo ha experimentado. Qué difícil es someternos los unos a los otros. Yo soy pastor hace 25 años con mi esposa, y mi esposa es consejera familiar. Y dentro de eso hemos tenido tantas experiencias de aconsejar a tantas parejas durante 25 años de ministerio, donde vemos que una de las cosas más dificultosas para poder establecer en un hogar es el sometimiento. Cada uno pareciera estar en su propia orilla, con sus propios egos y orgullos, tratando de estirar un poco más hacia ellos, intentando tener algo de ganancia en sus argumentos. Cuando aprenden a la luz de la palabra de Dios que ese no es el objetivo del matrimonio, ni la mejor manera de solucionar o llevar el matrimonio, sino es la sujeción mutua. Eso implica que nosotros vengamos y nos menguemos. Es la palabra que estaba buscando en mi cerebro. Que nos menguemos, que nos bajemos mutuamente el uno y el otro. Cuando el uno mengua y el otro mengua, bajo ese principio de sometimiento, comenzamos a encontrar en nuestra relación cosas que nos unen. Entonces el sometimiento se convierte en una cuestión esencial. Pero el apóstol Pablo habla del sometimiento porque versículos antes de ese versículo 21, cuando usted ve el capítulo 25 completo, los versículos antes, el apóstol Pablo se ha dedicado a hablar de que nosotros debemos aprendernos a someter individualmente a Dios y al Espíritu Santo. Quiere decir que el sometimiento en la pareja comienza a ser efectivo cuando usted ha aprendido a someterse a Dios. Si usted no ha aprendido a someterse a Dios y ha aprendido a someterse al Espíritu Santo, le es muy difícil someterse a una pareja. Por eso el apóstol Pablo dice: someteos unos a otros en el temor. ¿A quién? A Dios. Implica que el temor a Dios es la base en la cual yo me afirmo para someterme. Entonces el apóstol Pablo está hablando de esto y nos anima a que nosotros tengamos primero un sometimiento al Espíritu de Dios. Si usted no aprende a someterse al Espíritu de Dios, tampoco va a aprender a someterse a la esposa o al esposo.
Todo parte de allí. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación espiritual? ¿Cómo está mi vida? Porque muchas de las reacciones que nosotros tenemos como ser humano son consecuencia de las malas acciones, de las heridas, del pecado que habita en nuestro corazón. Por eso respondemos como respondemos. Por eso actuamos como actuamos. Porque alguien nos hirió y la respuesta a la herida es que nosotros también provocamos herida. Porque hay pecado en nuestro ser, así lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Quiere decir que todos vivimos en una realidad donde estamos peleando todos los días con una tendencia pecaminosa que existe en el ser humano. De hacer el mal, de hacer las cosas que no son correctas delante de Dios. Por eso el escritor dice en el versículo 15 al 19, si me lo colocan en la pantalla del mismo capítulo 5, son unos versículos antes de lo que estamos leyendo. Mire cómo dice Pablo: mirad pues con diligencia, no andéis como necios, sino como sabios, dice el apóstol. Sigamos hasta el 19, por favor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? ¿Cómo son los días? ¿Cómo vivimos en estos días? En medio de la maldad, en medio del pecado. Esa es la realidad del ser humano. Hace un día recibimos la noticia de una niña aquí en Colombia. Una niña indefensa. Una niña que debería estar al lado de sus padres, muerta en un río por la maldad del ser humano. Y él dice: aprovecha, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé que llenos del Espíritu Santo. Entendemos claramente que entonces el apóstol Pablo nos está animando a nosotros que la manera en que nosotros podemos relacionarnos bien con el ser humano es cuando nosotros atendemos nuestras necesidades espirituales y las confrontamos delante de Dios. Si tú no buscas tu sanidad personal, si tú no buscas confrontar tu realidad de pecado, si tú no buscas restaurar tu vida personal, es muy difícil de que tú puedas desempeñar una buena labor como esposo o esposa, padre o hijo. Esa es la realidad del ser humano. Por eso ese sometimiento primero a Cristo y al Espíritu Santo nos lleva después, reglón seguido, a que podamos entender: someteos los unos a los otros en el temor a Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces tienes que revisar cuál es tu realidad espiritual. Tienes que entender y enfocarte en eso. No nos sigamos escondiendo detrás de las excusas. Es que es por esto, es que me hicieron esto, es que yo no puedo con esto. No. Asume tu responsabilidad y confronta tu realidad espiritual y toma decisiones frente a tu realidad espiritual. Porque si tú sabes que hay cosas en tu corazón que necesitan ser sanas, ¿por qué no buscas a Dios? Por favor, permite que Dios te sane. Y todo radica en un principio: rendición, sometimiento. Sométase, ríndase al Señor. Y esto va a ser la diferencia en su vida frente a lo que Dios quiere hacer. Entonces, el primer principio en que Dios nos invita a que formemos nuestras relaciones es en el principio de el sometimiento. Pero lo segundo es que el pasaje nos muestra en la forma en que nosotros debemos expresar el amor. Y en el versículo 27, vayamos ahí al versículo 27. Versículo 27, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. No, un poquito más adelante, qué pena. Maridos, 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, el segundo principio que quiero resaltar en este pasaje es que el apóstol Pablo nos enseña cómo debe ser la forma en que nosotros debemos expresar el amor. Nosotros decimos amar. Cuando nos enamoramos de una mujer le decimos te amamos. La mujer hace lo mismo.
Pero a veces no entendemos el sentido de este amor. Y cuando el apóstol Pablo habla del amor que se debe expresar en el hogar y en el matrimonio, él lo compara con el amor que tiene Cristo con la iglesia. La palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo para expresar ese amor es ágape. Resulta que en el griego no es igual que en el español. Y en el griego existen diferentes palabras para definir la misma palabra que nosotros definimos con una sola, como amor. Nosotros le decimos amor a todo. El amor filial, el amor de pareja, el amor por un perrito, el amor por un perro caliente, todo es igual. ¿Cierto que sí? Todo es igual. En el griego no es así. En el griego diferencian ciertas palabras. Y la palabra que utiliza en este texto el apóstol Pablo es la palabra ágape. Y la palabra ágape se hace referencia al amor de Dios, al amor sacrificial, al amor que lo entrega todo, al amor que da la vida por otros. Ese es el amor que está utilizando Pablo aquí. Y está diciendo, ustedes deben amar a sus esposas, cuando habla a los hombres, como Cristo amó a la iglesia, como ágape, con amor sacrificial. Cristo se dio por nosotros. Cristo fue a la cruz del Calvario por su iglesia. Eso fue lo que hizo Él. Y Él está esperando que nosotros actuemos de la misma manera. Ahora, bajo esa base de amor, es que yo puedo entender entonces lo que la palabra me pide que yo haga cuando describe cada una de las funciones y de las acciones que debe hacer tanto el hombre y la mujer. Pero nace bajo un principio: sometimiento y amor ágape. Si yo no entiendo esos dos bases, para mí me va a ser muy difícil cumplir el rol que Dios me está pidiendo. Tengo que basarme en el sometimiento y el amor ágape. Ahora revisemos un poquito los roles que el Señor habla. Versículo 23. Someteos 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es ¿qué? Su Salvador. Aquí ya comenzamos entonces a entrar. Vuelvo a decir, todo se debe basar bajo dos principios fundamentales. ¿Cuál es el primero? Sometimiento. ¿Y cuál es el segundo? Amor ágape, amor sacrificial. Y lo primero que él dice es: las casadas sujétense a sus maridos como Cristo, por amor a Cristo. ¿Cuál es esa sujeción? Lo que está invitando es a las hermanas a que puedan aprender a entender y a valorar que Dios les dio a los hombres una capacidad de liderar. Que Dios otorgó a la vida de los hombres ese rol. Les pidió y les dio las herramientas, las características, las formas para que ellos fueran los líderes en la relación y los líderes en la familia. Entonces, bajo ese rol, el Señor les dice a las mujeres: sométanse a ese liderazgo, bajo el principio que ya estudiamos, ¿cierto que sí? Sométanse a ese liderazgo que yo le he entregado a los hombres. Pero la palabra recalca que se deben someter, y dice aquí, como el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces él dice: yo les voy a dar un derrotero para que ustedes identifiquen cómo se deben someter. Así como se someten al Señor, sométanse a sus maridos. Ahora entonces analicemos cómo se ha sometido usted al Señor. El Señor la ha injuriado, el Señor la ha lastimado, el Señor la ha obligado. ¿Aló? Nada de eso. El Señor la ha maltratado. Entonces el Señor está diciendo: sométanse a sus maridos como ¿quién?
como al Señor. ¿Cuál es su derrotero a seguir? El Señor. ¿Cuál es su derrotero a seguir en relación? La relación que tienes con Dios. Dios te amó, Dios te santificó, Dios te justificó, Dios te levantó. ¿Aló? Ese es el derrotero que el Señor está entregando. Entonces, bajo eso, el sometimiento no se convierte en una carga, es una bendición. Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Sométase a su marido como al Señor. No debemos interpretarlo de otra manera. Debe ser un sometimiento bajo los principios de Cristo. La sumisión para la mujer, como en el Señor, es una expresión de devoción a Cristo, no de inferioridad. No está diciendo que la mujer sea menos que el hombre y por eso que el hombre tiene que estar sobre ella. No. Lo que está diciendo es: hágalo de esa manera porque cumples un rol que le va a ayudar a él, porque él es el líder. Como él es el líder, tu rol es poder proveer esa necesidad que él necesita para hacer su liderazgo. Entonces él es el líder, hay que hacerlo. El modelo de la iglesia es el que el Señor está poniendo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Todos estamos de acuerdo que él es nuestro líder. ¿Quién es el Señor? Él es el Señor. Él es el que reina y gobierna por todos los siglos. Todos nos sujetamos y nos sometemos a él en obediencia. No porque nos haya lastimado, o porque sea un líder déspota, o porque sea un dictador. No, lo hizo por amor. ¿Aló? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos estamos sujetos a él por amor. Entonces él dice: las casadas sujétense a sus maridos como como la iglesia se sujeta a Cristo, quien es la cabeza. ¿Está claro, mis hermanas? Entonces esto está hablando, es una expresión. Ahora, el versículo 24 dice: débense sujetar a sus maridos en todo. Y quiero hacer énfasis porque no quiero que se interprete mal. El versículo 24, cuando dice en todo, es que se debe interpretar bajo la luz de Cristo. La obediencia que está pidiendo la palabra de Dios es bajo los principios de Cristo. Esto no está habilitando a que sea una obediencia pecaminosa o dañina para la vida de la mujer. Cuando él te dice a ti, mujer, que te debes sujetar en todo, no te está pidiendo que te sujetes a la maldad ni al pecado, sino a todo lo que está alineado bajo la imagen y el direccionamiento de Cristo. ¿Está claro? Bajo el direccionamiento de Cristo, ahí es donde te tienes que sujetar. Lo que no está sujeto bajo ese sentido no está dado en ese principio de sometimiento. El verbo someterse en el griego sugiere dependencia. Y esa dependencia viene del contexto del marco del Espíritu. Si yo no dependo del Espíritu Santo, es muy difícil que yo pueda tener dependencia de un ser humano. Necesito la dependencia del Espíritu Santo para poder tener dependencia de un ser humano. ¿Entiendes eso? Y necesitas esa dependencia porque eso es lo que une para poder ser de una manera dependiente también de un líder humano como el hombre. Entonces necesitamos entender eso. Ahora, hablemos ahora del hombre. Mire qué dice el hombre, versículo 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola.
¿Notó usted que el apóstol Pablo dedicó 2 versículos para hablar de las mujeres y 4 para hablar de los hombres? ¿Lo notó o no lo notó? Quiere decir que el apóstol Pablo está colocando un énfasis bien fuerte en el liderazgo del hombre. Y está llamando la atención de los hombres, para que los hombres reflexionen frente al liderazgo que se le ha sido otorgado por gracia de Dios. Usted es líder en su casa, usted es líder en la relación, pero los líderes también tienen responsabilidades. Y esas responsabilidades las tenemos que asumir con valentía. El apóstol Pablo, que está en una cultura grecorromana, está cambiando la cultura del momento, porque la cultura del momento hablaba de un patriarcado excesivo que dominaba y controlaba a la mujer. Y en ese contexto grecorromano el apóstol Pablo escribe, y el apóstol Pablo dedica tiempo para decirle a los hombres: así no es. Ustedes deben ser diferentes. ¿Qué es lo que describe el apóstol Pablo? Lo primero que dice: maridos, amad a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y creo que aquí ya fui claro en decir que la palabra que utiliza el apóstol Pablo es ágape. El amor que está pidiendo la palabra de parte del hombre hacia su mujer es un amor sacrificial, un amor que es capaz de darlo todo por ella, para protegerla. Y es el tipo de amor que Dios está pidiendo, un amor sacrificial, voluntario, hasta la muerte. Necesitamos ese tipo de amor, y ahí es donde se debe basar. Mira que es bastante lo que el Señor está pidiendo al hombre. No es cualquier cosa. Sí, eres el líder, pero líder no solamente de nombre. Tienes que ser líder en acción. Y el líder en acción lo da todo. Pone la cara, enfrenta la situación, hace las cosas que tiene que hacer, toma las decisiones que tiene que tomar para que el hogar y la relación estén bien. ¿Aló? Eso es ser líder. Eso es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo siempre va frente de la iglesia y dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la imagen que el Señor quiere que tú observes para que guíes a tu hogar y a tu familia. Esa es la imagen que el Señor nos está dando. Pero sigue diciendo allí que no solamente la ame, sino que dice que la amó para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y la palabra. El apóstol toma la simbología de lo que hizo Jesucristo con nosotros al habernos santificado por su obra redentora de morir en la cruz del Calvario. Él nos santifica, nos perdona, y él dice: es la misma acción, o es el ejemplo que tú debes asumir como líder de tu casa para santificar, para lavar, para limpiar la vida de tu hogar y de tu esposa. Quiere decir que nosotros varones que estamos aquí somos responsables de sacar lo mejor de ellas, de poder hacer con nuestro liderazgo que ellas surjan, que nuestros hijos surjan, que nuestra familia surja. Yo le decía a los hermanos del primer culto: si usted tiene una esposa cantaletosa, malgeniada, que nadie la quiere, mi hermano, el problema es suyo. ¿Sabe por qué? Las hermanas están felices. Yo aprendí algo que me enseñaron hace muchos años: que la iglesia se parece a su pastor. Y yo puedo aplicar eso a la familia. La casa se parece al líder. Usted tiene que entender eso. Si usted tiene una esposa amorosa, hermosa, que todo mundo quiere, también saque pecho, porque eso quiere decir que usted metió la mano ahí. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces nosotros somos responsables de que ellas se vean bien, de que saquen su mejor versión, de que nuestros hijos se vean bien, porque usted es el líder. Pero hemos llegado a una cultura donde nos escudamos varones detrás de que es que la que manda en la casa es. Y usted puede decirlo mucho y tal vez pensarlo, pero bajo el contexto de la palabra de Dios no es lo correcto. Lo correcto es que el hombre sea el líder. Lo correcto es que él asuma su responsabilidad. Entonces yo te invito a que te dejes de esconder bajo ese argumento y te amarres los pantalones y asumas el liderazgo de tu casa. Asume el liderazgo de tus hijos. Asume el liderazgo de tu matrimonio. Tú tienes la oportunidad de hacerlo porque el Señor te dio esa capacidad. Dios nunca te va a dar algo que tú no seas capaz de hacer. Y Dios te dio la capacidad de ser líder. Hombre que me estás escuchando, tú eres líder. Entonces de esa manera usted tiene que asumir su responsabilidad hoy de lo que Dios le está pidiendo. Y Él está diciendo, mira el Señor Jesús. El Señor Jesús hizo todo por su iglesia. La santificó, la lavó, la limpió. Y la tiene, dice la palabra de Dios que va a hacer la obra para que lleguemos a las bodas del Cordero como una novia limpia y hermosa, sin arrugas. O sea que somos causantes de las arrugas, ¿o qué? Que nuestras esposas se vean hermosas es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y por esa razón es necesario que nosotros entendamos esto. Él dice, y el ejemplo que pone Pablo es, usted no haría eso por su cuerpo. Yo le decía a los hermanos del primer culto, los hombres no nos dejamos morir de hambre. ¿Acá hay un hombre que se deje morir de hambre? No. Cuando no hay comida en la casa, uno se rebusca por cualquier lado. Para eso existe la panadería, la papa borrajá, el salchichón, una ponimalta, algo uno va y no pasa. Si uno es como yo llego a la casa, no hay nada, bueno, arroz, un huevo encima y hágale. ¿Sí me hago entender? Pero hambre uno no aguanta, porque uno es su cuerpecito. No, el cuerpecito de uno no puede aguantar tanto, dice uno. Uno no resiste. El apóstol Pablo está diciendo, el hombre debe entender que así como se cuida a él, debe cuidar ¿a quién? A su esposa. Así como él se protege, nosotros no nos gusta el dolor. ¿Qué hombre le gusta aquí el dolor? A ver. Por eso es que nos critican, que no aguantamos una gripita, que no aguantamos un chuzón. Pero es que nosotros no somos de esos que nos gusta el dolor. Las mujeres sí les gusta, yo no sé por qué les gusta sufrir tanto, pero a uno no le gusta sufrir. Uno no le encanta sufrir, que no, que lo venga, sufra, hermano. No, eso no es para uno. Pero entonces, como uno no le encanta sufrir, dice el apóstol Pablo, usted debería como hombre también tener la misma disposición de ayudar a que su esposa, su pareja, su familia no sufra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Por eso el apóstol Pablo dice que debemos cuidarnos como cuidamos nuestro propio cuerpo. Porque nadie lastimaría su propio cuerpo, ni dañaría su propio cuerpo. Porque el apóstol Pablo, que es varón, es hombre, él entiende y él está sacando estas mismas conclusiones que nosotros estamos sacando esta mañana. Y él dice, pues el varón se cuida, se protege, no le gusta sufrir, entonces debería hacer lo mismo. Debería hacer lo mismo y ayudar a que su familia no pase por esas necesidades y ese sufrimiento. Eso quiere y nos habla de cualidades que tiene el hombre de nutrir, de cuidar, de poder dar lo que necesita para que la familia esté bien, para que la familia produzca los frutos necesarios. Esa es nuestra obligación. Y termino con lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto es la forma de construir. ¿Cómo construyo las relaciones? ¿Cómo construyo el hogar? Lo primero que dice el apóstol Pablo es: dejará el hombre a su madre
y a su padre. ¿Quién toma el liderazgo de ese nuevo hogar? El hombre. Y en esto el apóstol es específico. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre debe tomar un liderazgo. Viene de una familia donde ha sido protegido, cuidado, bajo un patriarca, bajo un padre. Ha sido protegido, pero él ahora toma la decisión y sale y asume su liderazgo. Asume el liderazgo y la responsabilidad que conlleva. Y bajo ese liderazgo y esa responsabilidad, entonces él toma a alguien como mujer. Y de esa manera, dice, se vuelven una sola carne. Segundo principio. De aquí en adelante lo que dice el apóstol Pablo es: deja de pensar en individualismos que no ayudan. Tienes que comenzar a pensar en que él y ella son una sola carne. Trabajan en equipo, trabajan bajo la misma función, deben tirar hacia la misma meta, y esto les va a lograr tener éxito. Porque este trabajo de familia es un trabajo de equipo. Por eso el Señor pone cualidades para unos y cualidades para los otros. Cuando esas cualidades se cambian, pues en el equipo todo se alborota. Todo deja de funcionar. Las cosas comienzan a desintegrarse y comienzan a ver las divisiones, los egos, las contiendas que comienzan a florecer en las relaciones, por causa de que no hemos entendido el rol que cumplimos cada uno en esta relación. Por eso yo le animo hoy en nombre del Señor a que usted tome decisiones frente a estas cosas que la palabra de Dios hoy nos está revelando. Él muestra como un símbolo claro de que la iglesia es un baluarte de lo que es la familia. Por eso la iglesia debe defender el principio familiar. Por eso la iglesia debe defender el matrimonio. No, y hago un llamado a aquellos que están allí y todavía no se han casado. Los espero aquí al frente. Hay que casarse, porque si somos cristianos tenemos que poner en valor lo que la palabra tiene en valor. Y la palabra tiene en valor el matrimonio, tanto que lo define como la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Es un baluarte para el evangelio. Tenemos que defender el matrimonio. Tenemos que defender las sanas relaciones. Tenemos que enseñarles a los muchachos de hoy en día que sí vale la pena casarse, que Dios bendice los matrimonios, que Dios bendice esas uniones y que esas uniones progresan y avanzan. Porque el mundo nos ha llenado de tanta filosofía que dice: ¿para qué casarnos? Eso es un fracaso. Yo llevo 25 años casado con la misma mujer y nos queremos más que nunca. Estamos planeando a ver cómo hacemos esa boda de plata. Vamos a ver cómo la hacemos. 25 años, 3 hijas hermosas. Y esta empresa ha dado mucho fruto. Ya a ella le tocó operarse porque si no daba mucho más. Yo quiero que usted entienda y ame esto. La familia tiene que ser amada. El matrimonio tiene que ser amado. Vale la pena construir. Vale la pena hacerlo en equipo. Y por eso aplaudo lo que hoy nos inspira Gilmar y Claudia, al arreglar su situación delante de Dios y darle valor a este principio en su vida. Darle ejemplo a sus hijos. Eso está bien. Las circunstancias del pasado el Señor las echa a la mar, dice. Y Él tiene en cuenta es nuestra obediencia. Y aplaudo eso. Por eso lo respaldamos como iglesia. Y lo respaldamos para que sea un buen ejemplo para cada uno de nosotros frente a lo que estamos haciendo. Termino diciéndole lo siguiente. Esto se va a lograr si nosotros entendemos que solamente lo podemos hacer en Cristo. Sométase a Cristo. Póngase a disposición de lo que Cristo puede hacer en su familia. Si usted me pregunta: pastor, ¿cómo ha logrado tener 25 años de casado? Solamente porque he permitido que Cristo viva en mi corazón.
Lo que yo no puedo hacer, Él me ayuda a hacerlo. Lo que yo me equivoco, Él me corrige y me da la humildad para agachar la cabeza y reconocerlo. Eso es sometimiento. ¿Entiendes lo que te digo? Si yo no me sujeto a Dios, nunca me voy a poder sujetar a mi esposa. Y yo necesito entender eso. Por eso quiero hacer una oración antes de que hagamos los votos, porque la conclusión de este mensaje van a ser los votos entre Gilmar y Claudia. Pero quiero darle la oportunidad, porque no quiero cerrar este mensaje solamente con ideas. Quiero que usted lo cierre con decisiones. Y esas decisiones usted se las va a decir a Dios. Todos los que están aquí tienen la oportunidad hoy de comunicarse con Dios. Y hablo con aquellos que también vienen por primera vez a una iglesia. No sé cuáles de los familiares tal vez vengan por primera vez, pero quiero darle la oportunidad porque Cristo le trae en esta mañana para que sane su corazón y su vida. Ese es el mayor deseo de Dios. Y también para la iglesia, porque no sé qué te ha hablado Dios hoy en tu hogar, en tu familia. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Varones que están acá, asumamos el liderazgo. Mujeres que están acá, respetemos a nuestros maridos. Respete a su marido y respete la autoridad que Dios le ha dado a él, y sujétese a él en Cristo. Y verán ustedes la bendición que Dios va a traer a su hogar. Ustedes ven que mi esposa es una gran líder. Lidera en muchas áreas, se mueve en muchas cosas, lidera pastores, pero en mi casa ella me respeta y yo aplaudo eso y agradezco eso, porque ella nunca ha querido robarme el liderazgo en mi casa. Antes me impulsa para que yo lo tome. Eso es roles bajo el principio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso no la desvaloriza a ella, ni de mí desvaloriza a mí, sino que me pone en el lugar correcto. Y frente a eso lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Incline su cabeza. Eso. Cierre sus ojos un momento. Padre, hoy estamos delante de ti. Y hoy nuestros hogares, Señor, se ponen como en un espejo frente a tu palabra. Muchas de estas cosas, Señor, nos tocan y tenemos que reconocerlas. Tu palabra es penetrante en muchas de estas áreas. Pero queremos, Señor, que tu palabra que penetra hasta lo más profundo ahora nos sane. Por favor, sana nuestros hogares. Sana nuestras relaciones matrimoniales. Pero yo te pido que comiences sanándolas, sanando nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Porque hay muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que han sido construidas con valores, con ideas falsas, filosofías mentirosas, en las cuales hemos fundamentado nuestra creencia y hemos fundamentado nuestra forma de hacer relaciones y de hacer iglesia, de hacer familia. Por eso yo te pido hoy perdón, Señor. Dígaselo. Y te pido, Señor, que me ayudes a someterme a ti. Vamos, si usted está aquí, dése esa oportunidad y dígale al Señor: yo te pido, Señor, que me ayudes a someterme a ti, Señor. Y tome la decisión y diga: yo decido hoy someterme a tu palabra. Decido hoy someterme a tus principios. Decido hoy someterme al diseño que tú has establecido. Yo te lo pido, Padre. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, por redimirme. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Si hay alguno que hoy está como nuevo en esta reunión, quiero darle la oportunidad para que usted también reciba a Cristo en su corazón, que es el primer paso para poder restaurar las demás áreas de su vida. Si ese es su deseo, yo voy a hacer una oración y usted repítala con todo el corazón. No es la oración la efectividad. La que trae la efectividad es su fe y su decisión. Hágalo con mucha fe y con decisión. Si es su deseo, diga conmigo: Señor Jesús,
Yo te invito hoy a mi corazón y te pido que sanes mi alma, que sanes mi vida. Hoy decido darte el mejor lugar de mi corazón para que tú gobiernes sobre él y para que tú me hagas, Señor, la persona que siempre has esperado. Te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que me liberes de ellos. Te pido, Señor Jesús, que me redimas con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Hoy reconozco que tú eres mi salvavidas y lo acepto. Por eso te recibo hoy como mi Salvador y como mi Señor. Muchas gracias, Señor Jesús.